Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad venimos a presentar nuestra solución para problemas del cambio climático bajo el curso de Introducción a las Ciencias e Ingeniería, con la docente Nidia Quispe Misaico. Pertenecemos a la base 25, segundo ciclo, sección 6, equipo 5 de extensión universitaria, conformado por Bandán Mesa Jorge, Cayupe Rojas Astri, Manchego Villanueva Rodrigo, Tipiano Blitas Carlos. Damos inicio a la presentación. En el marco teórico tenemos la introducción conceptual al cambio climático, alteraciones en patrones climatológicos por aumento de gases de efecto invernadero antropogénico. Las principales fuentes son los combustibles fósiles, el uso del suelo y la deforestación. Y las estrategias clave tenemos la mitigación, la reducir emisiones, potenciar sumideros, y la adaptación es reducir vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Los fundamentos teóricos y enfoques integradores es el fenómeno complejo y multiescalar que requiere enfoques transdisciplinarios. Los conceptos tenemos los sistemas adaptativos, los umbrales, retroalimentación, social tipping, pequeños cambios sociales que generan transformaciones rápidas. Cuñas de estabilización, que es la suma de acciones para reducir emisiones, gobernanza y justicia climática, que es la equidad, la intergeneracionalidad, el trabajo de todos, y la adaptación institucional. Como también el marco de acción, actores, escalas y barreras económicas, políticas, culturales. En la siguiente diapositiva tenemos los tipos de soluciones, donde se dan las soluciones basadas en naturaleza, el SBN, donde se da reforestación, humedales, con beneficios ecológicos. En innovaciones tecnológicas y energéticas tenemos las renovables, eficiencias y electrificación. Políticas e instrumentos económicos, impuestos al carbón, subsidios verdes, mercados regulados, adaptación resiliente e infraestructura verde. Tenemos la defensa costera, techos verdes, los corredores ecológicos y cambio social y cultural. Tenemos la movilización social, donde los hábitos sostenibles, normas sociales y acción colectiva. En barreras y retos tenemos las económicas, los costos altos, la falta de incentivos, también las instituciones, las gobernanzas débiles, la corrupción, toda esa malversación de fondos. En tecnológicas tenemos la brecha de investigación y transferencia. Socioculturales tenemos la resistencia al cambio y la desigualdad. En incertidumbres tenemos la variabilidad y riesgos futuros. Doy paso a la siguiente diapositiva. Contexto mundial. El cambio climático es un reto global que afecta a todos los continentes. Entre sus principales impactos están las sequías prolongadas, el aumento del nivel del mar y la pérdida acelerada de especies. Como consecuencias sociales tiene que la economía se ve afectada. Hay riesgos para la salud, hay menor disponibilidad de agua y es una amenaza a la seguridad alimentaria. Tenemos los principales acuerdos internacionales, que son los de Kioto y los de París, cuyas metas eran limitar el calentamiento a 2 centígrados, lo ideal 1,5 centígrados. Aplicaron 2 estrategias. La primera, mitigación, reducir las emisiones mediante energías renovables, la eficiencia y la movilidad eléctrica. La segunda, adaptación, que es prepararse ante impactos. Responsabilidad diferenciada. Se manifestaba mediante que los países desarrollados son los que realizan más emisiones históricas y los países en desarrollo son los más vulnerables. Continuando con la exposición, tenemos la parte de la problemática a nivel del país, donde se estudia la realidad y problemas ambientales en el Perú, donde el panorama general es el país megadiverso, con riquezas naturales y cultura. Pero hay una paradoja donde se menciona que el país es megadiverso, pero no somos mega avanzados, por así decirlo. Donde tenemos los problemas interconectados, como puede ser lo social, donde hay una alta conflictividad socioambiental ligada a la deforestación, la minería ilegal, los hidrocarburos. También la estructura de la sociedad es desigualdad y pobreza, donde las comunidades indígenas y campesinas están más vulnerables por estos conflictos. En cultura tenemos el resurgimiento del buen vivir, donde las saberes ancestrales retornan para
valorar nuestro ambiente y reconocer nuestro espacio donde nos encontramos. El ecoturismo como alternativa de conservación también se da. En lo económico tenemos la dependencia extractiva, vulnerabilidades y externalidades negativas, donde Perú se centra en la extracción de materiales no renovables, como pueden ser los minerales, y esto también que hay una parte de la informalidad que genera evasión fiscal, dando una necesidad de diversificación y valoración del capital natural. Con la siguiente diapositiva tenemos el campo de salud. En salud tenemos la exposición a metales pesados, como es el plomo, el cadmio, el mercurio, que es una contaminación del aire, dando enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Deficiencia en el acceso de salud, esto se venció y nuestra precaria situación con el COVID, ¿no? Donde hubo muchas necesidades, lo que causó esta pandemia. En el campo de la educación tenemos una educación ambiental limitada, donde recién se está revalorando la sostenibilidad, lo, lo, lo circular, porque mayormente era lineal, de la cuna a la tumba. Ahora se busca una economía circular que de la cuna a la cuna, aprovechando todos los recursos restantes, los residuos y así. Hay una brecha entre el conocimiento científico y saberes ancestrales, porque muchos de estos chocan o no hay una compartición. En lo ambiental ecológico tenemos la crisis multifacética, que es la deforestación amazónica, contaminación de hidrocarburos, que se debe a la agricultura y la deforestación, a la tala y todos estos temas. Tenemos la identificación del problema. Identificamos que el problema central es la deficiencia de infraestructura de protección para mitigar huaicos y desbordes en viviendas ubicadas cerca de ríos en Lima metropolitana. ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático? El calentamiento global altera los ciclos hidrológicos y en Lima esto aumenta la frecuencia e intensidad de fenómenos extremos, especialmente de aluviones o huaicos. La causa relacionada es la infraestructura insuficiente, mal mantenida o no adaptada a las nuevas condiciones climáticas, y como consecuencia esto trae un mayor riesgo para las familias expuestas en zonas vulnerables. A la búsqueda de soluciones de la extensión universitaria del curso de nuestro tema. Y bueno, vamos a comenzar. La primera parte nos dice de las energías renovables, lo cual consiste en reducir el uso de los combustibles fósiles y eh, aprovechar los recursos más abundantes que se poseen. Esto quiere decir la energía solar, eólica e hidroeléctrica. Esto, por supuesto, requiere unas políticas de incentivo, de inversión en infraestructura y transición de centrales. En el Perú hay un gran potencial solar, ¿no? Ya. La segunda parte es la de eficiencia energética. Esto quiere decir que tenemos que consumir menos energía en el mismo servicio. Es decir, eh, en el Perú se presentan estas problemáticas de que varios edificios usan mucho del servicio de luz, ¿no? De diversas cosas que pues nos contaminan porque las fuentes de estas energías no son renovables. Ujú. Esto quiere decir que utilicemos menos los electrodomésticos y si es que los utilizamos que sean de forma más eficiente, ¿ah? Y eso, que el transporte sea con menor consumo. Esto quiere decir en bicicletas o en buses, en transporte público. Ahora, movilidad sostenible. Esto se vincula con el punto anterior, ¿no? Eh, Priorizar el transporte público limpio, las bicicletas, vehículos eléctricos, y esto junto a un diseño urbano compacto, que en el Perú no creo que sea tan rentable esta parte porque ya conocemos el tráfico, las horas que se pierden ahí, las carreteras a veces maltratadas, ¿no?
Y bueno, en Lima se tiene que mejorar el sistema integrado y ampliar ciclovías, que son muy pocas en nuestro país. Pocas y las que hay no están en tan buen estado. Eh, y bueno, vamos con los cambios alimentarios. Reducir la carne, especialmente la roja, porque en la producción de la carne se utiliza mucha agua. Esto es contraproducente con las futuras generaciones, ¿no? Consumir más vegetales y alimentos locales y de temporada. El Perú puede potenciar su biodiversidad agrícola. Ahora, como última parte, la protección de ecosistemas. Esto quiere decir conservar bosques, humedales, ¿no? Y bueno, esto se tiene que proteger frente a desastres. En Perú, la Amazonía y los ecosistemas costeros. Evaluación y selección de la solución óptima. Tenemos el problema central, que es la falta de infraestructura para mitigar huaicos y fuertes en Lima metropolitana, donde tenemos la resiliencia climática y una proyección hasta el 2050. Se da una sostenibilidad y costo de efectividad, integración de lo socioecológica, infraestructura verde y SBN. Aplicabilidad técnica y logística en cuencas Rimas, Chillón y Lurín, como también los socioecológica, infraestructura verde más SNB. Se dice que es una solución óptima con enfoque híbrido porque se da la ingeniería resiliente y la ingeniería verde. Bueno, en ingeniería resiliente tenemos las presas secas, diques, disipadores, defensas ribereñas, reforzadas, drenajes urbanos, integrados. Esta ingeniería verde es lo mejor de la ingeniería, porque es más, sienta las bases. Bueno. En la infraestructura verde tenemos las zanjas de infiltración, terrazas hidráulicas, corredores ecológicos y techos verdes. Tenemos el monitoreo y alerta temprana, donde se dan los sensores hidrológicos y meteorológicos, sistemas de datos y capacitación comunitaria. La gestión territorial se da en los mapeos de riesgo, planificación urbana sostenible. La gobernanza adaptativa, tenemos la participación social y justicia climática, donde se debe la aprobación de la comunidad para aplicarse estos, porque es en cuanto a su entorno, ¿no? La ubicación. En innovación y financiamiento tenemos las técnicas SMART y fondos multilaterales. En preparación de planos y especificaciones tenemos el levantamiento cartográfico y topográfico, que son los perfiles alimétricos, curvas de nivel y referencias oficial. Eso tenemos que tomar en cuenta porque dependiendo de la ubicación y la zona, las infraestructuras y el suelo donde se presentan las construcciones suele ser húmedo. Uno cuando llega a escarbar y llega a hacer unas buenas bases, se encuentra con esta humedad a pesar de que esté un poco alejado del río, se sigue presentando esta problemática. En diseños hidrológicos y estructurales tenemos caudales de retorno de 100 a 200 años, ubicaciones óptimas, estabilidad de taludes, órganos hidráulicos, bocatomas, aliviaderos. Infraestructura verde, como se mencionó, las plantas de zanjas, terrazas, corredores ecológicos con especies nativas. En sistema de monitoreo tenemos la ubicación de sensores y estaciones conectadas a centros de control. En documentación técnica tenemos la selección de materiales durables, protocolos constructivos, manuales de operación y mantenimiento. Buenas prácticas, el uso de recursos locales, accesibilidad para inspección, adaptabilidad y monitoreo post-construcción. En procesos interdisciplinarios tenemos la ingeniería civil, ambiental e hidráulica. Doy paso a mi compañera. En la maqueta presente tenemos nuestra solución definitiva, que es el enfoque híbrido, mezclando la ingeniería resiliente, la infraestructura verde y los sistemas de gestión en alerta. En la ingeniería resiliente tenemos los diques de contención, que evita que el río se salga e inunde casas o carreteras. Sirve para frenar huaicos y retener los materiales más pesados como rocas o tierra. En la infraestructura verde tenemos como coberturas vegetales que mejoran la infiltración y reducen la erosión. En sistemas de gestión y alerta tenemos el uso de la barandilla, que mediante sensores da a conocer
cuando los niveles de agua están aumentando drásticamente y comunica a la población cercana. Un implemento más de la ingeniería resiliente es la represa, que sirve para guardar agua y liberarla de forma controlada para evitar inundaciones.